Buenos días. Muy bien, estamos grabando. Bueno, nuevamente, bienvenidos a todos, buenos días. Bienvenidos a los seminarios de Economía Agrícola, Agronegocios y Recursos Naturales de la Universidad del SEMA. Estamos junto con Marcelo Artal y Ivo Sarjanovic. Está también Marcos Gallagher, director del Departamento de Economía Agrícola de la Universidad. Y bueno, Marcelo e Ivo nos van a presentar este interesante emprendimiento y un trabajo muy importante de aplicación de inteligencia artificial en esta aplicación que se llama Hedgeit, que permite hacer cobertura de riesgo de precios. Me parece que es un tema que nosotros iniciamos en un seminario anterior desde el punto de vista conceptual, el uso de inteligencia artificial para toma de decisiones, y esto nos pareció una aplicación excelente para ver qué potencial tiene este tipo de herramientas, y realmente una aplicación, un emprendimiento que es muy novedoso y aparentemente con gran potencial. Así que bueno, desde ya muchas gracias, Ivo. Ivo, bueno, presento a Ivo, es profesor de la universidad en unos cursos que tenemos en conjunto. Marcelo es el CEO de Hedgeit, así que les agradecemos mucho la presentación. Te paso la palabra a Marcelo. Tenemos 1 hora y media de seminario, así que utilicé el tiempo y después dejamos abierto para preguntas. Buenísimo, muchas gracias. Muy amable por la invitación. Muchas gracias a todos los asistentes por el interés. Mi nombre es Marcelo Artal, soy cofundador y CEO de Hedgeit. Hace poquito más de 20 años que me dedico al trading en el ambiente comencé en el agro y casi toda mi carrera ha sido dentro del agro. Y hace 2 años comencé con Hedgeit, que es básicamente el vehículo de muchas ideas que he ido desarrollando en el ambiente corporativo durante estas 2 décadas. Y bueno, hoy vamos a hablar de inteligencia artificial aplicada a la cobertura del riesgo de precio en los agronegocios. Vamos a empezar sentando las bases conceptuales de lo que es la inteligencia artificial, para que nos pongamos de acuerdo de qué estamos hablando, porque hay diferentes definiciones al respecto, se puede ver desde múltiples ángulos. Después nos vamos a meter un poquito más de lleno en cómo se fue metiendo la inteligencia artificial en el ambiente del trading. Después vamos a ir más concreto a lo que hacemos nosotros, que es cómo la inteligencia artificial ayuda en los procesos de risk management. Vamos a hacer una prueba de campo para demostrar todo lo que decimos con un laboratorio de inteligencia artificial que en Hedgeit usamos para mostrar cómo construimos los algoritmos. Hacemos pausa. La gente que tiene preguntas puede hacer las preguntas y después retomamos un poquito más y terminamos de contar cuáles son los productos concretos que tenemos en Hedgeit. Lo que nosotros hacemos, para no complicarnos mucho, nos gusta decir, nosotros construimos asesores virtuales de cobertura de precio para 2 perfiles de usuario, ¿no? Nosotros hacemos productos para los que necesitan comprar grano, que son los originadores, y para los que necesitan vender granos, que son los productores. Los hacemos a través de un vehículo digital, que es un soporte portable, una aplicación para un teléfono celular. Y la idea es simplificar la asesoría de venta, la asesoría de cobertura de precio, que en esta industria, hace ya más de 2 décadas que yo estoy en esto, siempre ha sido complicado, ¿no? Nosotros queremos usar la inteligencia artificial para quitar toda la complejidad del proceso de cobertura de precio y darle todos los beneficios, de nuevo, a todos los usuarios de la cadena de valor de agro. Y vamos a empezar hablando, como les dije, de qué es primero la inteligencia artificial.
¿no? Y a mí me gusta, de nuevo, hay un montón de acepciones, hay un montón de formas de definir la inteligencia artificial, hay un montón de miedos alrededor de la inteligencia artificial, algunos fundados, otros no. A mí me gusta decir que la inteligencia artificial es un vehículo de automatización de procesos intelectivos. Entendiendo proceso intelectivo como todos los procesos que el ser humano lleva a cabo con el intelecto, ¿no? Nosotros tenemos un centro de cómputo biológico en el cerebro que utiliza la sinapsis. La sinapsis es la forma en la cual se conectan los neurotransmisores para hacer todo tipo de procesos intelectivos. Los procesos intelectivos no solo son procesos de aprendizaje, que es como comúnmente se los define, sino que un proceso intelectivo puede ser un proceso de toma de decisiones, puede ser un proceso de asesoría, puede ser un proceso creativo. La inteligencia artificial permite la automatización de esos procesos a través de lo que se conoce usualmente como algoritmos. Un algoritmo con mayor o menor complejidad y sofisticación, lo que intenta hacer es replicar el proceso sináptico, replicar la sinapsis. De nuevo, hay algoritmos que son muy sencillos, hay algoritmos que son tremendamente complicados. ¿Y cuál es el beneficio que aporta la inteligencia artificial en este como vehículo de automatización? Bueno, el proceso intelectivo, directa o indirectamente, es siempre un proceso de aprendizaje. O sea, no solo cuando estudiamos es un proceso intelectivo, cuando estamos tomando cualquier tipo de decisión, queramos o no, aprendemos, ¿no? Nosotros, de la forma que solemos utilizar nuestro cerebro es a través del análisis de los datos, el análisis de la información, después la toma de una decisión. Esa decisión siempre produce un resultado, ese resultado tiene un feedback interno, vuelve a nuestra cabeza y a la hora de analizar información es seguido para la próxima decisión, la incorporamos. Eso se llama experiencia, usualmente. Bueno, la inteligencia artificial, el gran beneficio que tiene es que puede procesar datos en forma masiva, que es lo que no podemos hacer nosotros los seres humanos. Por eso permite acelerar el proceso experimental al extremo, ¿no? Casi al infinito. Y bueno, y hace mucho más eficiente el proceso de aprendizaje. Generalmente esto se conoce como machine learning en el mercado. Vamos a poner un caso concreto, ¿no? Nosotros tenemos una tecnología prototípica que está desarrollada, se está probando para una futura propuesta de valor en Hedgehit, que lo que hace es arma carteras de inversión en el mercado financiero, en concreto con acciones de Wall Street en Estados Unidos. Se mete todos los días en el índice que se conoce como Standard & Poor's, las 500 acciones más capitalizadas de Estados Unidos, y en cuestión de segundos devuelve carteras súper optimizadas por riesgo de acciones. Te dice, hay que comprar estas 10 acciones. Hacer eso en forma individual requeriría no sé qué tiempo, ¿no? Pero meterse todos los días en el mercado, hacer un listado de las 500 acciones, fijarse con el criterio que queramos. Nuestro algoritmo tiene criterios particulares, pero usando el mismo criterio, ir una por una, fijándose cuáles cumplen con el criterio y después armar un ranking. Eso llevaría un tiempo que no sé de cuánto es, pero es considerablemente mayor a los microsegundos que le lleva a la inteligencia artificial, ¿no? Para ese tipo de cosas se utiliza la inteligencia artificial. Esos son los beneficios concretos. El procesamiento masivo de datos que nos permite acelerar el proceso experimental e ir mejorando la toma de decisiones, hasta, digamos, hay petas artísticas detrás de esto. Y hablando de eso, veamos un poquito cómo la inteligencia artificial se está desarrollando en diferentes ámbitos de la economía. Yo no soy experto en inteligencia artificial, pero más o menos conozco cuáles son los ámbitos en los cuales se está haciendo una revolución, por así decirlo. Asesoría profesional,
legal o contable está haciendo estragos, sobre todo en todo lo que es las cosas sencillas, ¿no? Redactar contratos, cosas contables sencillas, ya hay. O sea, no se puede decir ni cuántas, ¿no? De todas las que hay, empresas, páginas de Internet que hacen el proceso en forma automatizada. Arte y diseño. Bueno, para los que no saben, ya la inteligencia artificial hace música, la inteligencia artificial pinta y vende cuadros, y la inteligencia artificial podría eventualmente, de forma muy sencilla, no sé, si necesitamos un logo y una marca para nuestra empresa, desarrollarla también en cuestión de segundos, haciéndonos 4 o 5 preguntas, nos vuelve con un logo, con un diseño único, con una marca y hasta, si queremos, con un eslogan. Marketing. El desarrollo de los canales de comunicación, sobre todo las redes sociales, ha posibilitado que todos los procesos de marketing se puedan automatizar a través de inteligencia artificial, todo lo que es la generación y seguimiento de prospectos y hasta el customer support, ¿no? Hoy, no sé qué porcentaje será, pero bueno, un ejemplo claro son los bots en las páginas de Internet. Hoy el primer layer, el contacto superficial de un cliente siempre es con inteligencia artificial, y la inteligencia artificial suele resolver el 80% de los problemas de los clientes, y si no los resuelve, pues, recién en una etapa secundaria se pasa a asesoría humana. Bueno, esto lo conocemos todos como usuarios, ¿no? Como consumidores. La redacción, escalofriante lo que está pasando con la redacción. Hasta hace poco había huelga de guionistas en Hollywood por este tema. O sea, la redacción de notas de diario, la redacción de editoriales y la redacción de guiones de ficción se están desarrollando con inteligencia artificial. Las plataformas de streaming, en las cuales solemos ver series y películas, tienen inteligencia artificial integrada que interpreta los patrones de consumo de quienes miramos, observamos la ficción, y a partir de eso genera guiones que eventualmente terminan en producciones, ya sean cinematográficas o de series. Bueno, y por último, en el trading, que ese sí es más mi ámbito de trabajo, por supuesto que no es nueva la inteligencia artificial en el trading. No podría ni decir cuántos años tiene, pero calculo que más de 15 que lleva la inteligencia artificial metiéndose gradualmente en el ámbito del trading. Yo empecé esta carrera a principios del 2000. Todo lo que era la ejecución de trading era en forma telefónica o en forma presencial en la bolsa, en lo que comúnmente se conoce como PIT. En aquel entonces todo se manejaba de esa manera, y lo más sofisticado era el uso de un teléfono celular. A medida que fue avanzando Internet y la velocidad de las comunicaciones, se empezaron a incluir las plataformas de trading, y dentro de las plataformas de trading, los algoritmos que hacen la negociación de las órdenes de trading. Ese fue el primer estanco en el cual empezó a entrar la inteligencia artificial. Yo recuerdo patente, en 2008 me tocó trabajar en la bolsa de Chicago, en el CME, en el PIT, en la mesa de JP Morgan. Yo trabajaba en Cargill en aquel entonces, pero JP Morgan era nuestro broker, y fui a trabajar una semana con ellos al PIT. Y en aquel entonces, estoy hablando del 2008, ya los PIT de futuros solo operaban en el inicio y en el cierre. Después se vaciaban y no había operaciones. Ya era todo electrónico en ese momento. Y recuerdo que los únicos PITs que funcionaban eran los de opciones. Esos funcionaban durante toda la rueda. Y los locals, como comúnmente se los conoce a los brokers de Chicago, hablando de este tema, decían que, bueno, que sí, que había pasado con los futuros eso, pero que con las opciones no iba a pasar, porque las opciones eran instrumentos multidimensionales, que hay que tener
había que tener había que hacer muchas cosas y eso solamente lo podían hacer los humanos. Bueno, creo que duró, no sé, 2 años más. Yo a partir del 2012 fue la última vez que levanté un teléfono para poner una orden de trading, ya sea futuro o opciones, a través de un broker. Y nunca más en mi carrera, y sigo tradeando asiduamente. Siempre a través de alguna plataforma, siempre usando algún algoritmo que negocia automáticamente por uno. No tiene que andar fijando dónde va el bid y el ask, sino que se encarga directamente del algoritmo de eficientizar la ejecución. El segundo estanco donde se comenzó a meter el trading, que está muy relacionado a la ejecución de trading, es el market making, ¿no? Hay 2 tipos de traders en el mercado: los que hacen market making y los que hacen trading propietario o especulativo, que también se conoce. Bueno, el market making también, al principio los market makers estaban todo el tiempo enfrente de la pantalla, poniendo órdenes de un lado y del otro, ¿no? Que es lo que hacen: forman mercados y generan plata en lo que comúnmente se dice la diferencia de spread. Entonces estaban del lado del bid, del lado del ask, todo el tiempo enfrente de la pantalla viendo cuánto había oferta, etcétera, y se movían. Bueno, eso ya está, diría que 100% reemplazado por algoritmos. Hoy lo que hacen los market makers es, a lo sumo, chequear que el algoritmo esté funcionando bien, porque los algoritmos necesitan, la inteligencia artificial en general necesita mantenimiento, porque las condiciones de los mercados cambian, la data cambia, hay que ir ajustando siempre la inteligencia artificial para que conserve índices de eficiencia, pero todo lo que es el proceso de market making hoy se hace a través de algoritmos. Y por último, el prop trading, o el trading especulativo, básicamente ya traders virtuales, ¿no? Traders algorítmicos que se programan comúnmente, se conoce como black box, este tipo de tecnología, este tipo de inteligencia artificial. No es nuevo, también, no sé cuánto tendrá, más de una década seguro, 15 años. Todo esto no es nuevo para quién, no es nuevo para el intermediario o el inversor profesional, ¿no? Sí es nuevo para el usuario final, que es en parte lo que queremos hacer con Hedging. Queremos llegar al usuario final con esta tecnología. Por supuesto que supone otro grado de aterrizaje conceptual. No se le puede dar a un productor un producto con la misma complejidad que se le da a un trader que es un profesional de los mercados. Ese es el gran desafío, de hecho, la traducción de los conceptos y llegar al usuario final con un producto bien pulido, que sea simple de entender o que no requiera ningún grado de sofisticación para entenderlo directamente, y tenga los mismos beneficios que tiene para cualquier inversor profesional. Pero bueno, los black boxes existen, no sé, desde hace más de una década, como decía. Esto es de uso muy asiduo en el mercado financiero. Se está empezando a usar más en el agro, pero no sé, los hedge funds usan este tipo de tecnología en el agro también hace más de una década. Y ahora sí, nos metemos un poquito más en lo que es el risk management, la cobertura de riesgo y cómo la inteligencia artificial ayuda o eventualmente podría ayudar a tanto los vendedores como los compradores de granos a eficientizar lo que es la comercialización de grano en lo que se refiere a la gestión del precio. Como vamos a ver ahora en unos minutos en la prueba de campo, el riesgo que asume por lo general un productor al no tener una estrategia de cobertura de precio es 40% de perder más de 25% en promedio de margen. ¿Ah? Ese es el riesgo de no hacer nada y esperar a la cosecha para vender. Por supuesto que es un riesgo asociado a la posibilidad del mercado
de caerse. ¿Qué pasa? Cada mercado tiene su dinámica distinta, pero en algunos mercados pasa la mitad de las veces, en algunos mercados puede llegar a pasar el 4 de cada 10 veces, pero es una probabilidad, que se caigan los mercados es una probabilidad concreta y cierta, ¿no? Sucede. El riesgo que asumen los productores, si hacen algo, pero que no tenga ningún tipo de análisis, método cuantitativo, como el que nosotros hacemos en Hedgeit, es del 20%. Tienen 20% de riesgo de probabilidad de perder más del 25% del margen de cosecha, ya sea que lo hagan en forma improvisada ellos mismos o que lo hagan a través de un asesor tercero. ¿Qué es una forma improvisada? Una forma improvisada es seguir los mercados uno mismo sin ningún tipo de análisis, teniendo una idea de qué puede llegar a pasar. Por supuesto que cubrir siempre colabora a minimizar el riesgo, pero cubrir pretendiendo acertar a los highs del mercado es muy difícil. Pensemos que en un año los mercados cotizan 264 días en promedio, segundo a segundo, no sé, 5 o 6 horas por día. Es información de alta frecuencia, la volatilidad es inmensa. Es imposible pretender sin algún análisis cuantitativo, sin tener estudiado lo que pasa en el mercado, lo que podría pasar, los procesos matemáticos, cómo podrían influir en la volatilidad. Es imposible acertar a vuelo de pájaro cada vez que cubrimos. Ahora vamos a parar esta presentación. Vamos a ir a la prueba de campo y para demostrar esto que estamos diciendo, vamos a usar un pequeño laboratorio de inteligencia artificial que tenemos en Hedgeit, precisamente para mostrar cómo construimos los algoritmos, cómo construimos estos traders virtuales o asesores de venta virtuales. Déjenme ver que voy a compartir ahora. Segundo. Muy bien. Bueno, muy bien. Esto que ven en pantalla, ¿se ve bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno. Perfecto. Sí. Esto que se ve en pantalla es, de nuevo, un laboratorio de trading, un laboratorio de inteligencia artificial de trading base 100. ¿Qué quiere decir que es base 100? Que no importa qué producto estamos viendo. Es un producto que empieza en 100 y termina donde sea que el alias, la aleatoriedad lo lleva al final de ese periodo. Esto es un año de trading, lo que vemos ahí. Y este laboratorio puede hacer infinitas simulaciones de Monte Carlo que llegan a infinitos procesos de cambio de precio. Nosotros utilizamos este tipo de tecnología para comparar tres cosas. Uno, cómo fijan precio y cómo minimizan el riesgo nuestros algoritmos. Tenemos diferentes generaciones de algoritmos. En el mercado tenemos uno que se llama sintonizador, que el sintonizador lo que hace es, precisamente con muy pocas decisiones de precio, de venta, que son 5 decisiones de venta, de 20% cada una, sintoniza con un promedio largo de mercado. 5 decisiones, sintoniza de la mejor manera con un promedio largo de mercado. La intención no es establecer si el promedio es un buen o es un mal precio para vender. La intención es, de nuevo, nosotros ponemos a disposición del usuario asesores digitales. La intención es que ese asesor digital tenga un norte, ese norte en los precios es el promedio. Y después el usuario puede hacer lo que quiera con ese servicio de asesoría, pero el servicio de asesoría es bien concreta. El sintonizador tiene 90% de chances de quedar 2% alrededor de ese promedio largo, con solamente 5 decisiones de venta. Y los probamos y los construimos a partir del uso de este laboratorio.
que, como decía, compara tres cosas, ¿no? El resultado de nuestro algoritmo, luego el promedio, que es la línea amarilla que ustedes están viendo. La línea azul es nuestro algoritmo, que se compone de esos 5 circulitos, 20% cada uno. Y por último, la performance que tiene el usuario, ¿tá? Que en este caso digamos que es un productor. Y podemos hacer diferentes hipótesis. Nosotros construimos los algoritmos generalmente iterando mucho en diferentes variables, ¿no? Con volatilidad alta, con volatilidad normal, con tendencia positiva, con tendencia negativa o con tendencia aleatoria, como la tenemos ahora. Y la forma más importante, la variable más importante es ¿contra qué comparamos? ¿Qué comparamos? ¿Contra un productor que es alcista? Porque si un productor es alcista, ese productor va a estar vendiendo siempre al final. Como ven acá, esta decisión de venta, ese productor es alcista. Que técnicamente un productor sea alcista a la hora de construir inteligencia artificial es exactamente lo mismo que decir que es un productor que no hace nada. Un productor que no tiene una estrategia de venta siempre es un productor alcista porque está esperando al final para vender. Entonces, técnicamente ese productor es alcista por más que no tenga a nivel paradigmático la idea de que el precio va a subir. El productor puede ser bajista. Ustedes se fijan, cuando el productor es bajista, esto no pasa nunca, nunca el productor es bajista, pero también lo incorporamos en nuestro análisis. Vende siempre al principio. Y después, siempre también podemos comparar contra un productor que vende en forma aleatoria. Que a los efectos técnicos, que un productor venda una sola vez en forma aleatoria es exactamente lo mismo que decir que el productor hace alguna cobertura con trasfondo de análisis. ¿Por qué eso? Porque cuando el análisis es único y no está fundado, es lo mismo que vender aleatoriamente. Ninguno de nosotros sabemos cuándo se dan los highs de mercado. Nosotros podemos pensar que sabemos que esta va a ser el alza de mercado, pero no lo sabemos. O sea, a nivel técnico, eso es una venta aleatoria. Y bueno, también como ven, podemos simular. Ahí ven que la decisión en cada escenario distinto cambia. No es la misma, ¿no? Se va produciendo una venta en forma aleatoria. Como es aleatoria, hay veces que el productor la pega, hay veces que el productor no la pega. Incluso así, este tipo de comportamiento a la hora de cubrir precios por parte del productor es muchísimo más constructivo que el productor que no hace nada o que es siempre alcista. ¿Por qué? Porque en este caso la puede pegar o no la puede pegar, pero la va a pegar muchas más veces que en el caso de no hacer nada y esperar siempre que el mercado sea alcista. Ahora, vamos a comparar lo que pasa en el mercado. En el mercado pasa que por lo general la gran mayoría de los productores no tienen una estrategia. Sí. Un comentario. Alguien en los comentarios está pidiendo si se puede hacer un zoom sobre la pantalla para que se vea mejor. No, la verdad no sé si se puede hacer eso, pero te lo paso. A ver, me fijo, a ver. Esta es la única opción que tengo yo, la que estoy mostrando. A ver. Me imagino que es un usuario que debe estar con celular, ¿no? Quizás. Claro, es difícil. Si está con celular es difícil ver. Claro, tal vez lo mejor que puedes hacer es eso, el zoom dentro del Excel. Esto Claro. es lo máximo que puedo hacer. El máximo esfuerzo, perdón. Perdón para el que no lo pueda apreciar bien. Desde ya, cualquiera que le interese ahondar Están diciendo que ahora se ve mejor. Gracias, Marcelo. Ok. Bueno, de cualquier manera, cualquiera que quiera ahondar en estos conceptos, nosotros somos súper abiertos a compartir información, nos pueden contactar por la página web y podemos tener un 1 a 1, no hay ningún problema. O sea, no se queden con preguntas y no se queden con dudas. Contáctenos. Bueno, de nuevo, ¿cuál es la realidad que nosotros, cuando uno es fundamental a la hora de construir inteligencia artificial,
conocer cuáles son las tendencias del mercado, interpretar cuál es el usuario que va a usar esa inteligencia artificial. La tendencia natural del mercado a la hora de cubrir precios es, digamos, nula, por decirlo de alguna manera. No es una realidad argentina. Menos del 5% de los productores en Estados Unidos, para que se den una idea, usan algún tipo de futuro en CME para cubrir el precio de sus cosechas, y menos del 10% usa algún tipo de herramienta, que puede ser OTC, no necesariamente tiene que ser un futuro, para cubrir los precios. O sea que es una realidad global que el productor por lo general no hace nada y tiene esta tendencia, esperar cosecha para vender. Nosotros tenemos una hipótesis empresaria, emprendedora de nuestro lado, de por qué sucede eso en el agro, y es que generalmente este tipo de herramientas son demasiado sofisticadas y exigen en forma directa o indirectamente que el productor entienda de mercados, cuando el productor no necesariamente tiene que estar interesado o puede tener el tiempo de entender los mercados. Los productores por lo general entienden de agronomía, ¿no? Que es a lo que se dedican, y la mayor cantidad de los casos es lo que más les gusta también. Creo que somos la primera empresa a nivel global que está intentando aterrizar estos conceptos para usuarios finales sin la necesidad de que entiendan de mercados. Por eso usamos inteligencia artificial. No es un capricho. O sea, lo que queremos es digitalizar el proceso de asesoramiento. Hoy los productores ya tienen algún tipo de asesor. Nosotros esa experiencia la queremos digitalizar con un vehículo súper sofisticado, ¿no? Con una inteligencia artificial que funcione como un trader y que está analizando los mercados. En ese sentido, tenemos que conocer cómo operan los futuros clientes, los futuros usuarios, y generalmente operan de esta manera. Venden al final cuando cosechan. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a analizar los riesgos que tiene este tipo de estrategia de cobertura, si se quiere. Y la vamos a comparar con los beneficios que tiene nuestro tipo de tecnología. Para eso vamos a correr 1000 simulaciones como esta que están viendo acá. Vamos a correr 1000. 1000 es un buen proxy, es una buena aproximación a los resultados finales. O sea, no cambia mucho si hacemos 1000, si hacemos 10.000, los resultados son muy similares en cuanto a las probabilidades. Y vamos a mostrar un histograma. Vamos a empezar por mostrar los riesgos que asume el productor, ¿no? Por tener este tipo de... ¿Se ve el histograma? ¿Me confirman? ¿Se ve el histograma? ¿Sí? Bueno. Muy bien. A ver, el productor que vende al final, que es alcista o que no hace nada, que es exactamente lo mismo en términos técnicos. ¿Cuáles son los riesgos en los que incurre luego de estas 1000 simulaciones que hicimos? Yo les dije que estaban alrededor del 40% de perder 25% de margen, y eso se traduce en precio de esta manera. Acá estamos viendo el riesgo de que el productor venda un 5% por debajo del promedio de precio. Puede ser un 5% o menos. Empieza 5%, llega hasta el 40% el histograma. El riesgo que tiene es 1 menos este 58.61. ¿Ah? Tiene más del 40% de riesgo de vender 5% o peor del promedio de los precios. Y eso lo vamos a comparar con el algoritmo que utilizamos acá, que es muy similar a un sintonizador. No es un sintonizador en forma estricta porque lo construimos de otra manera, pero es muy parecido. El riesgo que tiene Hedgehit, este algoritmo en particular, que recién medimos, de vender 5% o peor que el promedio de los precios, es menor al 1%. ¿Ah? Ese es el apalancamiento que nosotros mencionamos en nuestra propuesta de valor. Reducimos 40 veces el riesgo de que el productor pierda
pierda potencial de margen, que no es menor, porque, a ver, usualmente nosotros tendemos a pensar el famoso riesgo-beneficio, tendemos a pensar que hay simetría entre riesgo y beneficio, cuando conceptualmente no la hay, no hay simetría entre riesgo y beneficio. ¿Por qué? Porque cualquier productor que tenga un margen, tiene un margen económico, cierto, por esperar a que los precios suban, podría ganar mucho más margen. Pero si el precio, en vez de subir, se cae, el riesgo incurre en fundirse, de quedar fuera del negocio. Por eso no es simétrico que los precios puedan subir 40% o bajar 40%. No es lo mismo el riesgo que asume un productor por esperar que el beneficio que va a incorporar. Sí, puede ganar un 40% más de margen, pero eso lo hace asumir un riesgo que lo deja fuera del negocio para siempre. Entonces, hay que tener en cuenta siempre a la hora de gestionar riesgos que no hay simetría entre riesgo y beneficio cuando hay un margen económico de por medio. Muy bien, esta es la prueba de campo. Como dicen que son... ¿Qué hora es? Está bien, son 45 minutos. La idea es abrir un espacio de 15 minutos de preguntas y después seguir unos 15 minutos más desarrollando, mostrándole cuáles son los productos de Hedgit, que es bastante sencillo, y preguntas finales. Así que bueno, a disposición. No sé esto, Daniel, cómo se modera, si... Ahora sí. Tengo Bueno, una Marcelo, pregunta. gracias. Sí, para los asistentes, si quieren hacer la pregunta habilitando el micrófono o escribiendo en el chat. ¿En el chat? Nosotros transmitimos la pregunta. Ahí abría el chat. Listo. Perfecto. Entonces, una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Marcos, adelante. Entonces, no, porque por ahí medio en un momento medio me perdí. La decisión de cobertura, que básicamente es vender, es una decisión de venta. Esa decisión, lo que gatilla esa decisión es el precio en relación al promedio histórico. ¿Eso es lo que gatilla la decisión? No necesariamente. A ver, los promedios sirven de nuevo son como el norte en una brújula, ¿no? Hay que encontrar, siempre hay que tener un ancla un ancla de expectativa para saber cuál es la performance, en este caso en particular, de la formación de un precio de venta. No, tenemos algoritmos que son distintos. El algoritmo, el sintonizador en particular, lo que hace es aproximar al promedio, pero no es que el algoritmo está viendo cuándo hay distancia entre el precio y el promedio para generar una venta. No, son un poquito más complejos. El algoritmo del sintonizador lo que hace es optimizar 7 variables distintas en base a 15 años, 10 años, 20 años de información, lo que tengamos del mercado de futuros, pasada, donde se ven los seasonals, o sea, usualmente cómo se mueve la volatilidad en ciclos similares, en ventanas de tiempo similares. El objetivo del algoritmo es optimizar las chances de quedar cerca de ese promedio largo, digamos 6 meses de mercado con solo 5 señales de venta. Y es un proceso de asesoría. ¿Tá? O sea, nuestra aplicación separa perfectamente lo que es el proceso de asesoría algorítmica a través de inteligencia artificial y la parte de la ejecución. Después, el cliente recibe la asesoría. El cliente, recuerdo, son 2 usuarios al mismo tiempo, un usuario de compra y un usuario que vende, que están vinculados a través de ese asesor, y decide qué quiere hacer. Pero lo interesante de usar la inteligencia artificial es que, supongamos que está hablando de 6 meses, la propuesta de valor es inmediata.
¿no? Nosotros ya le decimos desde el vamos, a partir que se suscribe al asesor, al productor, mira, vas a recibir 5 señales de venta a lo largo de 6 meses, no sabemos cuándo, porque depende de los mercados y depende de la inteligencia artificial, pero cada vez que te llegue esta señal, que te va a llegar por mensaje de texto a través de la aplicación y con una notificación, y también le va a llegar a la persona que te va a comprar el grano, que es usualmente tu originador, te va a centrar en esa decisión de que hay que tomar el risk management. Y vos ahí, o sea, son 5 días en 6 meses que vas a tener que decidir qué hacer, si tomar una decisión o no, pero te va a permitir liberarte de la idea del mercado. Vos sabés que si seguís ese proceso de asesoría, tenés 90% de chance de quedar alrededor del promedio. Eso puede ser bueno o puede ser malo para alguien, depende de la apreciación que uno tenga del promedio. A lo mejor uno es más ambicioso porque cree que por H o por B, porque tiene una visión del mercado, porque cree que el mercado va a subir, puede esperar, le llega una señal y puede esperar, dice, bueno, yo voy a esperar porque creo que las 2 semanas que vienen no va a llover, eso va a impactar en los mercados, así que yo, o sea, tomo esta señal, me la guardo en la aplicación, espero dentro de 2 semanas vendo y comparo. Pero nuestra aplicación permite, precisamente, nuestro proceso de asesoría digital, permite que el productor tenga toda la trazabilidad del proceso de asesoría, comparándose cómo vende él la mercadería, cómo fija el precio, cómo cubre el riesgo, versus cómo dice la inteligencia artificial que lo debería hacer si quisiera aproximar el promedio. Muy bien, gracias. Tenés una pregunta en el chat. En el chat. El algoritmo ayuda a reducir la posibilidad de vender por debajo del promedio. Pero ese promedio puede estar por debajo de mi precio de equilibrio, con lo cual, totalmente de acuerdo con esto. A ver, esa es una realidad que ningún tipo de inteligencia artificial la puede neutralizar. A ver, cada productor tiene su ecuación de costos. Ahora, sus ingresos dependen todo del mercado, y el mercado es el mismo para todos. Nuestros algoritmos miran los mercados, que es la variable directa que incide sobre el margen. El costo es la variable indirecta, porque cada productor tiene un costo distinto, depende si es más eficiente, depende de la distancia, si tiene camión propio, si no. O sea, hay muchas variables que nosotros no manejamos. Nosotros construimos inteligencia artificial sobre esas variables que podemos medir, y esos son los mercados. A ver, que un productor tenga un precio de equilibrio que es muy alto, no depende del mercado, depende de la ecuación económica del productor. Hay otra de Guillermo. Tengo una linda pregunta ahí, porque creo que podés explicar un poco qué están haciendo también las cerealeras y... Excelente pregunta. La respuesta es, nosotros venimos de ese riñón. No tienen más complejas. O sea, yo lo intenté hacer esto en cerealera hace ya muchos años. Están empezando a ver, todos los esfuerzos que se han hecho en este sentido con inteligencia artificial han sido desde el lado especulativo. O sea, black box, lo que hablamos de black boxes, propio para trading in-house. Nunca han desarrollado esto para el productor a nivel de originación. Las cerealeras no tienen nada de esto y tienen experiencia, yo les diría, malas experiencias, si se quiere. No tienen nada en Argentina y no tienen nada en el resto del mundo tampoco. En el resto del mundo, exacto. Yo tengo una opinión propia que o sea, yo creo que el ángulo de visión con el que se está viendo no es el correcto. O sea, no existe el santo grial del trading, ¿no? Lo podemos buscar todo el mundo. Ayer se estrenó Indiana Jones, o sea, esa es la analogía que se hace generalmente en el mundo del trading con el trading algorítmico. La búsqueda del santo grial, eso no existe, enfocarlo de esa manera es difícil. La inteligencia artificial lo que debiera hacer es permitir la automatización de procesos de cobertura de riesgo o de trading que repliquen lo que hace una persona y no que ganen plata todo el tiempo. Todos los intentos que se han hecho en las cerealeras hasta ahora van por el otro lado, intentar buscar lo que se dice alfa, ¿no? En el mercado financiero no se ha logrado. De hecho, nuestra aspiración es que esto se convierta en un instrumento para que, entre otros, las cerealeras puedan usarlo como un servicio para los productores que les venden a ellos.
De hecho, tenemos algunos clientes ya que son algunas de estas cerealeras y estamos avanzando con algunas de las otras grandes también para que lo usen. O sea que ahí, sí, parece ser desde el lado de la cerealera como que es un área que todavía no han atacado o no saben bien cómo atacar. Pasa muchas veces eso, son empresas muy grandes y a veces cuando hay un nicho muy finito les cuesta a la empresa grande a lo mejor dar en la tecla en ese nicho más finito. Y ahora una respuesta un poquito más personal con respecto a esto, Guillermo. O sea, yo hace 2 décadas que estoy en el mundo corporativo, pasé por las altas órbitas de empresas número 1, pasé por empresas más chicas, medianas, en Estados Unidos, en Argentina, en Ginebra. Pasé por una startup creyendo que ahí era el ámbito donde iba a poder desarrollar mis ideas, y terminé hace 2 años diciendo, bueno, no me queda otra que lanzarme. Para mí es una oportunidad inmensa precisamente porque no lo está haciendo nadie. Por eso existe Hedge. Marcelo, una pregunta. Cuando se recibe la señal de venta, digamos, un productor recibe, bueno, el aviso, lo pone en contacto con el originador o con el acopiador, ¿eso se hace con un precio determinado? ¿Hay una sugerencia de precios, una banda, o hay algún acuerdo previo de, digamos, que el originador va a comprar a ese precio? No, no hay ningún acuerdo. Nosotros somos una empresa de software que, de nuevo, le brindamos servicios a 2 usuarios al mismo tiempo, que ya tienen una relación comercial. Ese servicio de asesoría es como cualquier otro servicio de asesoría y después ellos se ponen de acuerdo en cómo es la ejecución. Lo que sí permitimos con las funcionalidades de la aplicación es que ese ponerse de acuerdo sea sencillo y lo hagan como quieran. O sea, el productor no necesariamente tiene que vender el mercado de futuros, que es el mercado que nosotros usamos para conectar los algoritmos. Puede vender en el cash. Si quiere, no hace nada y deja la señal pendiente. Y es un mark to market, ¿no? Él sigue, o sea, él después, su precio de venta es el que está disponible en el mercado. Eso también se ve reflejado dentro de la aplicación. Tengo otra pregunta de Adolfo. Bien, perdón si la pregunta es equivocada. ¿No es un algoritmo demasiado sencillo no desviarse de la media? Basta con dividir el número de días. Totalmente de acuerdo con lo que dice Adolfo. La gran pregunta es por qué, siendo tan sencillo, no lo hace nadie. Eso es lo que precisamente nosotros queremos empezar por la simplificación de los conceptos. Arrancar siempre por lo más complejo es impracticable. Al usuario se le tiene que empezar a dar una propuesta de valor que va desde lo más sencillo a lo más complejo a medida que va demandando complejidad. Sí, a ver, productos. Después hay diferentes aristas. A ver, uno, no existe, o por lo menos yo no conozco, un asesor humano en Argentina que garantice la propuesta de valor que garantizamos nosotros con 5 señales de venta. 90% de chance de quedar más o menos 2% alrededor del promedio. Si bien estoy de acuerdo que pareciera trivial, no existe ese asesor que esté prometiendo eso hoy en el mercado humano. 2, se podría aproximar exactamente al promedio vendiendo todos los días, digamos que son 100 días de mercado, vendés un 1% todos los días. Eso tiene un costo de tiempo, hay que estar 1 hora por día aproximadamente. O sea, si no lo hace uno, le tiene que pagar a alguien para que lo haga. Tiene un costo transaccional también muy alto. Se ofrece en el mercado. Hay productos de estos en el mercado que precisamente cuestan alrededor de $3 por tonelada. Nosotros nuestros productos se los damos gratis al productor y le cobramos muy poquitito al que nosotros llamamos XP, Execution Partner, que es el comprador. Tercero, incluso habiendo un producto que permita promediar, le quita la flexibilidad al trader, productor, originador, quien sea que sea, de compararse con ese proceso de asesoría. Nosotros lo que decimos es, mirá, esta inteligencia artificial te permite, con momentos puntuales, que son 5 en una ventana larga de tiempo, o sea, no te vamos a insumir mucho tiempo, situarte en un ancla de trading. Vos vas a poder orbitar a partir de ahí, vas a poder orientar la estrategia de tu pricing en forma precisa y vos haces lo que quieras.
Porque si vos le das el promedio y le obligás a preciar el promedio, ya es como que le estás quitando ese beneficio eventual que podría tener una mirada de mercado, querer decir, bueno, yo 4 señales sí las voy a fijar, pero la última me la guardo y la vendo como yo quiero. Parece trivial, estoy de acuerdo que parece trivial, como bien se especifica en la pregunta, no es trivial a medida que uno lo empieza a desmenuzar. ¿Estamos? ¿No hay más preguntas? Adolfo, sí y no. Y te voy a decir por qué no. O sea, si vos quisieras aproximar vos solo, con solamente 5 señales, lo podrías hacer, a lo mejor no con la misma eficacia que tienen nuestros productos, pero una eficacia similar, que se llama la venta simétrica. Si a vos lo que te desvela es eso, yo te garantizo, agarrar cualquier venta. Vos decís, en los próximos 6 meses voy a vender. 6 meses, 5 decisiones de venta son 4 segmentos simétricos. Eso quiere decir, tenés que vender al principio, vender 20% al principio, vender 20% al final, y después el tiempo que hay entre el principio y el final son 4 segmentos, ¿tá? O sea que son 3 decisiones de venta. Repartir así y vas a aproximar bastante bien el promedio, sin el soporte tecnológico. O sea, va a tener que dedicar tiempo, no va a tener una aplicación que te lo va a mostrar lindo y te va a permitir seguirlo de manera automatizada, sin la posibilidad de que de repente, si se dan los seasonals, si se da la estadística de los últimos años, te vas a poder generar una prima, porque lo que tienen los sintonizadores nuestros es que se mueven alrededor, pero hay veces que ese 2% te juega a favor, terminas vendiendo un 2% a favor. O sea, obviamente que tiene un valor, que sean 5, pero no es lo que define la eficacia del producto. Y además de esto voy a decir que el sintonizador es nuestro producto más básico, ¿no? Es el que tenemos en el mercado porque es el que hemos desarrollado hasta ahora, pero ya tenemos un producto que se llama Evolver, que sí existe una tendencia alcista en el mercado, siempre captura o tiene 80% de chance de capturar una prima con respecto al promedio, ¿no? Pero es un producto que no está disponible hoy en el mercado. De nuevo, nosotros somos una startup, estamos lanzando nuestros productos, tenemos ya unos casi 20 XP, partners en la ejecución, pero estamos arrancando y todo lo que se arranca se tiene que arrancar con una gradualidad pensada, estratégica. Hay que ir empezando a ofrecerle al usuario conceptos sencillos y a medida que ellos van demandando complejidad, les damos los productos más complejos. Mientras no haya demanda y primero haya que explicar mucho y refinar conceptos y aterrizarlos a un plano de usuario, es conveniente empezar por esta propuesta de valor. Bueno, ¿cómo estamos? Bueno, si querés avanzamos, Marcelo. Sí. ¿Avanzamos? ¿Vamos para seguir? Sí. Vamos. Perfecto. Es breve lo que queda, no los voy a volver locos, pero interesante. A ver, repasamos de nuevo. Esto es lo que demostramos con la prueba de campo, ¿no? Del lado derecho, a ver, permítanme que voy a, si puedo maximizar esto, ahí estamos. Del lado derecho, lo que están viendo es lo que hacemos nosotros con la inteligencia artificial. Nosotros no vendemos bola de cristal, ¿tá? Y no tenemos modelos predictivos. No sabemos qué va a pasar con los precios en el futuro, ni nosotros, ni nadie. Y si hubiera alguien, nunca nos vamos a enterar porque lo van a usar ellos. No lo van a democratizar, no lo van a poner al servicio del usuario. Nosotros, de nuevo, lo que hacemos es usamos inteligencia artificial
para darle a los usuarios, si se quiere definir de alguna manera, traders virtuales, gente que sepan, profesionales de risk management, y ser profesional de risk management involucra esas 5 etapas que se ven del lado derecho. Ese es el expertise de risk management, esas son las cosas que necesitan hacerse para minimizar los riesgos, en este caso en particular, la pérdida de margen de cosecha. Esos son los productos que ponemos a disposición del usuario, que muchas veces, aunque parezca trivial, de nuevo, la realidad es que el 95% de los productores no se maneja de esta manera. Estos son los márgenes de soja mayo de los últimos 10 años. Estos son márgenes promedios, tienen incluido un costo de oportunidad, son promedios. A lo mejor no dicen mucho, digo esto porque puede haber productores que no les cierra ver esto. Esto es un promedio, ¿no? Hay aproximadamente unos 60.000 productores en Argentina, firmas que producen. Así que esto es en promedio lo que pasa. La idea es enfocarse no tanto en el valor absoluto del margen, sino en la volatilidad que puede tener en base a los precios, que es la variable que se mueve constantemente. De nuevo, como ven, esto no es trivial. No tener un plan para estabilizar esto puede hacer incurrir en pérdidas a aquellos productores a quienes la pérdida les afecta mucho más que a quienes no. Probablemente quienes no arriendan campo y tienen un buffer, un colchón financiero, errarle por mucho y perder plata cosechando en un año, a lo mejor no les afecta de ecuación de largo plazo. Pero aquellos productores que arriendan, sobre todo, si no tienen una buena política de cobertura de riesgo, si no tienen buenas maniobras a la hora de vender la cosecha, pueden incurrir directamente en la bancarrota. Por eso es tan importante tener una estrategia o por lo menos un servicio de asesoría que no requiere de nada, como es lo que ofrecemos nosotros, se lo damos gratis. Le decimos, mirá, son 5 señales nada más que vas a tener que estar viendo. O sea, no tenés que estar todo el tiempo mirando el mercado. Y además, te lo vinculamos con la persona que usualmente te compra los granos, ¿no? Con la empresa a la cual usualmente vos le entregás los granos, es decir, que te pones de acuerdo con él y ese servicio de asesoría ya está automatizado para que tenga ejecución en el mercado real. Creemos que eso es una propuesta superadora que va a permitir mejorar los hábitos de manejo de riesgo dentro del mercado del agro. Y esto en concreto es cómo fijó precio nuestro primer sintonizador. Ya van 4 que han terminado de esto. Todos se han ceñido a la propuesta de valor, ese 90% de chances de quedar más o menos 2% alrededor del promedio. 90% de chances sugiere lo que dice. 90% de chances. Entonces, 90% de chances no significa que siempre termina, sino que 9 de cada 10 veces termina dentro del 2%. Esto es importante porque solemos asumir, cuando las probabilidades son altas, solemos asumir que siempre, y no es siempre. A ver, si nosotros tenemos un modelo de trading del cual vivimos, que funciona así la política de riesgo, tenemos 1% de chances todos los días de fundirnos, y uno diría, y 99% de chance de ganar plata, y uno diría, bueno, listo, no pasa nada, tengo 99% de chance de ganar plata todos los días, y 1% de chance de fundirme, en un año te fundís 3 veces, o sea, 2.6 veces, ¿no? Por eso las estadísticas se tienen que ver en la perspectiva correcta. Es preciso, tiene una propuesta de valor que no está en el mercado, es 90% de chance de quedar 2% alrededor del promedio, 99% de chance de quedar 5% alrededor del promedio. Dicho esto, hay años que la volatilidad es muy alta y no se sabe. El futuro es desconocido para todo el mundo
Entonces uno cuando optimiza algoritmos, optimiza en base a lo conocido que tiende a repetirse. Pero es imposible incorporar dentro de una optimización el futuro, porque no lo conoce nadie. Y el futuro siempre trae algo nuevo, algún escenario nuevo que nunca existió. Me parece que este año, a nivel clima, ha sido una prueba de ello, ¿no? Tener una de las secas, tener 3 secas seguidas y una de las secas más importantes de la historia, en conjunto con un año súper lluvioso en Brasil, es una cosa que no se había visto nunca jamás en el mercado. Bueno, eso en los mercados es algo recurrente, ocurre todo el tiempo. El primer sintonizador de soja terminó de fijar precios, comenzó en noviembre. Nosotros salimos al mercado en octubre del año pasado y comenzó a fijar precios en noviembre y terminó de fijar precios a principios de abril. De nuevo, por la realidad que describí recién, fue un año súper volátil con subas y bajas. En principio se pensó que la seca iba a impactar a nivel Sudamérica y eso después no pasó en Brasil. Entonces eso hizo que los mercados, de hecho, se desplomen en el medio, después que vuelvan a subir y después que vuelvan a desplomarse, ¿no? Fue una locura tradear este mercado. Esto visto en perspectiva, así en un gráfico lindo como estamos viendo, es como todo, la economía en general es así, ¿no? Visto en perspectiva es simple, fácil. Ahora, cuando uno lo está viviendo, esto es un desgaste emocional inmenso. O sea, si alguien tuvo el desafío de fijar precio de su cosecha mirando todos los días de mercado, con este mercado, le digo, no la pasó bien los últimos 6 meses, la pasó verdaderamente mal. ¿Cuán trivial es la cobertura de precios, ¿no? Cuando no tenemos esa posibilidad de estar todos los días para aproximar un promedio o no tenemos la posibilidad de seguir los mercados en forma asidua, si lo disfrutáramos, hay que disfrutarlo. No es fácil. Ahí nuestro sintonizador, que terminó fijando precio un poquito por debajo del promedio, un 1% por debajo del promedio, compara contra 3 estrategias distintas, pusimos ahí. La estrategia de aquel que haya sido bajista, ¿no? Que cuando comenzó la ventana de precio dijo, la vio venir, dijo, este año yo sé que todo el mundo es alcista, pero no, este mercado se va a caer. O sea, bueno, terminó vendiendo 6% abajo del mercado. El que fue alcista, el que dijo, no, este año hay seca, va a haber seca en toda Sudamérica, eso va a impactar muchísimo en los flujos de exportación, entonces este mercado se va a ir para arriba, yo no voy a tener cobertura, terminó vendiendo 8% abajo del mercado. El que fue previsor dijo, yo la verdad que no tengo ni idea qué va a pasar. No tengo la más mínima idea de qué va a pasar, no quiero jugar a ser Dios, no quiero que ningún asesor juegue a ser Dios, yo lo que voy a hacer, pero sí sé que va a ser un año muy volátil, como efectivamente fue. Entonces dijo, no, yo voy a comprar una opción, at the man. Entonces, que pase lo que pase, yo no voy a sufrir acá. O le voy a poner un precio a mi sufrimiento, que es la prima de la opción. Eso puede haber sido comprar un put, puede haber sido vender un futuro y comprar una opción de compra, un call, que es un put sintético, es lo mismo. Es el que peor le fue. Terminó vendiendo 10% debajo del mercado. La cobertura simétrica que mencionaba, frente a la pregunta frente a la buena pregunta de la audiencia, terminó vendiendo muy similar a como vendimos nosotros, apenas por debajo. Ahora hay una distinción, y acá es donde se ve los beneficios de la inteligencia artificial. En primer lugar, si nosotros tuviésemos un algoritmo que hiciera la parte, una cobertura simétrica, como esa que se ve en amarillo, no dejaría de ser un algoritmo, sería un algoritmo súper simple, pero también sería inteligencia artificial, ¿no? Estaría programado, lo haría en forma automatizada, no deja de ser. No es nuestro caso, nosotros es un objetivo aproximado de promedio, pero tenemos otro tipo de tecnología que mira si son. Si usted compara, ahí ven las ventas que han sido simétricas, ¿no? Hay una simetría entre los círculos amarillos, no hay una simetría entre los círculos azules. ¿Por qué? Abajo ven que dice probabilidad de alza de mercado. Eso es lo que nuestra inteligencia artificial interpretó de probabilidades de los últimos 20 años de la soja mayo.
Y como ustedes ven ahí, la mayor cantidad de probabilidades entra en el último trimestre. En el último trimestre, si bien no es abrumador, había un 54% de chances que los precios superen el promedio dentro de esa ventana. Y si ustedes observan el gráfico, perdón, es en el último trimestre donde entran las últimas tres, el 60% de las ventas, las últimas tres señales, entran en el último trimestre. Y con las últimas dos señales, fijando casi cerca de los lows, aún así aproximó el promedio. Eso quiere decir que esta inteligencia artificial piensa como un trader, que es como lo haría yo, es como lo haría cualquier trader. No perdería capacidad de cobertura de riesgo, o sea, no asumiría demasiado riesgo, pero me guardaría esas fichas de capturar una posible oportunidad, como era en este caso concreto, que hubiese un alza de mercado en el último trimestre, como bien decían las estadísticas, que después no terminó sucediendo. Y así es como funcionó el mismo producto en estos últimos 10 años, ¿no? De nuevo, si ustedes se fijan, en el año 2021 estuvo por fuera de su rango del 90%, quedó 2,5% abajo. El resto de los años, más o menos, se mantuvo. Hay veces que vende un poquito más arriba, hay veces que vende un poco más abajo. De nuevo, el fin de esta inteligencia artificial en particular es brindar una asesoría concreta que le permita al productor de forma sencilla, con un vehículo digital, aproximar el promedio sin esfuerzo, ¿no? Y que él haga el ejercicio después de toma de decisiones de cuándo vende, pero esto lo centra automáticamente en el plano de risk management, permitiéndole aproximar el promedio de los precios. Bueno, y esto es todo lo que tengo. Creo que estamos bien con los horarios, que nos quedan 15 minutos finales para preguntas. Lo habíamos planeado de esta manera. Perfecto. Bueno, abrimos entonces un espacio nuevamente de preguntas o consultas. Si las quieren hacer por el chat o abrir el micrófono, están invitados. Un comentario, Marcelo, sobre algo que vos planteaste al principio sobre la hipótesis de comportamiento de uso de herramientas más sofisticadas por parte de productores, ¿no? Que bueno, esa evidencia, que solo un 5% de productores en Estados Unidos o 10% utilizan herramientas de futuros o más sofisticadas de derivados. Y claro, es absolutamente consistente la hipótesis que planteas. De hecho, creo que hay algunos estudios, digamos, que muestran que en realidad hay actores especializados que usan esas herramientas. Entonces, esos actores tan especializados dedican tiempo, y un productor, como decís, no tiene tiempo para dedicarse a esto. Entonces, en algún sentido, los actores especializados en hedging o en utilizar estas herramientas, en parte se apropian de alguna renta, porque obviamente el tiempo hay que remunerarlo, pero también parte de los beneficios se distribuyen en el mercado, porque finalmente, ¿quiénes son? Otros actores de la cadena, como procesadores, vendedores de insumos, y eso se transmite vía precios. O sea que parte de esos beneficios del hedging realizados por especialistas están en el mercado. Pero claro, si los productores pudieran hacerlo de manera eficiente y con menos costo, tal vez tendrían una pequeña ganancia potencial. Y me parece que esa es la contribución de lo que vos estabas diciendo, ¿no? Bueno, es un mecanismo de ahorro de tiempo, básicamente, y solo tomás decisión, ¿no? Y tenés un especialista que está trabajando en forma automática, si querés. Exactamente. Nosotros usamos, para resumir todo eso que dijiste también, nosotros usamos la palabra democratización. Nosotros lo que estamos haciendo es democratizando el risk management, claro, para que... ¿Pero por qué? Pero no porque somos el Robin Hood del trading en el agro, sino porque verdaderamente hay una pérdida de valor concreta en que la mayoría de los productores no usen risk management. Hay una pérdida de valor concreta
que usualmente se conoce como pain point, y nosotros queremos aumentar la torta, digamos. O sea, queremos aumentar la torta de valor, queremos que los productores no pierdan el valor, ni los productores. Si hay una pérdida de valor concreta en los productores, hay una pérdida de valor concreta en el agro en general, porque la cadena del agro, el 99% de los productores necesita de un comprador del otro lado, porque no llega a puerto solo. Entonces, y ese 99% de los compradores, generalmente, que puede ser corredor, bueno, cobran una comisión sobre el precio final al que se transacciona. Entonces, todos pierden valor en el caso de que el productor no cubre el precio como debiera hacerlo. Ese es el punto que nosotros tomamos para intentar democratizar el risk management. Claro. No, y además hay un punto, me parece muy importante en lo que decís, que es el productor, obviamente algunos mecanismos de cobertura o de manejo del riesgo hace, a lo cual obviamente lo hace de manera imperfecta o dedicándole más o menos tiempo, depende del que tenga disponible, pero si puede ahorrar ese tiempo y lo automatiza mediante algún mecanismo como Hedgeit, libera tiempo para otras cosas en las cuales está especializado y va a ser mucho más eficiente. Entonces, el valor de uso del tiempo de un especialista en producción es mucho más valioso en producción y no en hacer manejo de riesgo, para lo cual no está entrenado y le lleva tiempo que se usa de manera poco eficiente. Entonces, me parece que hay una contribución importante desde la eficiencia del management. Totalmente de acuerdo. Hay un valor indirecto Claro. Enorme. Nosotros, cuando exponemos en concreto cuáles son los beneficios de Hedgeit, son 3 cosas: incrementar la performance, reducir el riesgo y ahorrar el tiempo. Así que es exactamente como lo dijiste vos. Claro, bueno. La verdad es que muy, muy interesante. No sé si hay alguna pregunta. ¿Podemos subir la presentación, este PowerPoint que nos mandaste, lo podemos subir a la página? Por supuesto que sí. Perfecto. Encantado. Bárbaro. Y bueno, va a quedar la filmación también, el video en el canal de la universidad. Excelente. Bueno, quiero agradecer la oportunidad. La verdad que es un placer poder exponer en este ámbito académico tan importante, y quiero agradecer a los asistentes, y quiero también dejar el mensaje a los asistentes de cualquiera de ustedes que quiera profundizar sobre estos conceptos, conocer más acerca de Hedgeit, de los productos que tenemos, de cómo construimos la tecnología, de cómo vemos el futuro de la comercialización de granos usando inteligencia artificial. Que nos contacten vía web, que nos envíen un mail. Somos más que receptivos a cualquier tipo de feedback. Bueno, excelente, Marcelo, muchas gracias. Muy amable. Por favor. Gracias por la presentación, realmente sí, muy, muy interesante. Y también gracias, Ivo, por habernos alertado de este producto y haber ofrecido el seminario. Y bueno, estamos en contacto. A los asistentes los mantenemos en contacto para próximos seminarios. Bueno, que pasen un buen fin de semana y nos vemos en la próxima. Gracias, Marcelo. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, hasta luego. Saludos de Marcos, que se tuvo que ir antes. Bueno, hasta luego, gracias. Chao.